Cordial saludo, apreciados profesores. En esta ocasión vamos a hablar de los grupos en Moodle como una estrategia para incentivar el trabajo colaborativo, recordando que el trabajo colaborativo es una de las estrategias más utilizadas para incentivar el aprendizaje significativo y para la creación de actividades auténticas y motivadoras. Voy a mostrarles varios elementos. En primer lugar, vamos a ir al bloque de administración y vamos a ir a la opción de usuarios. En usuarios vamos a encontrar varias opciones: usuarios matriculados, métodos de matriculación, grupos, permisos y otros usuarios. La que más nos interesa es grupos, pero antes de ir vamos a ir a usuarios matriculados para mostrarles algo importante. Fíjense que en la sección de usuarios matriculados, pues tenemos dos personas que tienen rol de profesor. En este caso, este servidor, quien les habla, tiene el rol de profesor. Y como es un aula de prueba, pues tenemos un estudiante que está matriculado, solo uno, tiene este rol, estudiante, y vamos a suponer que aparte de él, pues vamos a tener 20 o 30 estudiantes más que deberían estar matriculados en este curso. Es una suposición que tenemos que hacer para facilitar o entender la presentación o la explicación. Volvemos aquí al bloque de administración, volvemos a usuarios, pero esta vez vamos a ir a grupos. Y en grupos, pues vamos a crear los grupos que necesitamos para trabajar en esta actividad, o por lo menos en al menos una de las actividades que vayamos a requerir. Por lo pronto vamos a crear los grupos. Voy aquí al botoncito crear grupo. Me da la opción para ponerle un nombre. Le voy a decir grupo A. Y pues ahí hay otras opciones que son importantes también, pero pues yo realmente no las utilizo, no las toco en este momento. Le digo guardar cambios. Ahí está creado. Nótese que al lado del nombre aparece un paréntesis con el número 0, quiere decir que por ahora este grupo no tiene integrantes. Voy a repetir la operación para crear los otros grupos. Voy a crear un segundo grupo que voy a llamar grupo B. Hago lo mismo, le digo guardar cambios. Repito, le digo crear grupo. Grupo C. Y le digo guardar cambios. Y por último voy a decirle nuevamente crear grupo. Voy a crear el grupo D. Y le digo guardar cambios. Entonces ya tengo creados mis grupos, solamente que pues no tienen integrantes. ¿Cómo hago para crear los integrantes? Simplemente selecciono el grupo de mi interés al que le voy a crear los integrantes y vengo aquí a este botón que dice agregar o quitar usuarios. Cuando yo oprimo el botón de agregar o quitar usuarios, miren lo que sucede. En la parte derecha me aparece un bloquecito o una columna con miembros potenciales. ¿Y quiénes son los miembros potenciales? Pues las personas que están matriculadas en el aula. En este caso me está mostrando los dos participantes que tienen rol de profesor y me está mostrando un participante que tiene rol de estudiante. Recuerden que vamos a suponer que no solamente está este estudiante, sino que tenemos 20 o 30 personas más. ¿Cómo hacemos entonces para agregar integrantes al grupo A? Fíjense que por ahora dice que no tiene integrantes. Yo simplemente selecciono a la derecha cada participante o los participantes que quiera incorporar y básicamente le voy a decir agregar. Si lo quito, o sea, si me equivoqué o de pronto este estudiante debería ir a otro grupo, entonces sencillamente lo selecciono aquí a la izquierda y le digo quitar. Por ahora lo que voy a hacer es agregarlo, entonces le voy a decir agregar. Entonces fíjese que ahora el estudiante que tenemos allí, pues hace parte del grupo A. Y puedo venir aquí y decirle regresar a los grupos. Recuerden que suponemos que tenemos más estudiantes con los cuales podemos hacer el mismo ejercicio para agregárselos a los grupos B, C y D. Nótese que aquí el grupo A, como ya le agregué un integrante, pues ya dentro del paréntesis aparece el número 1 indicándome que tiene un participante. Vamos a hacer ahora otra suposición. Vamos a suponer que el grupo A y el grupo B van a desarrollar algunas actividades comunes.
Luego yo podría crear lo que se conoce como un agrupamiento. Crear un agrupamiento, es decir, un agrupamiento es una colección o un conjunto de grupos. De modo que yo podría agruparlos a ellos en un agrupamiento que podría llamar, por ejemplo, agrupamiento 1. Y lo mismo podría suceder con el grupo C y el grupo D. Vamos a suponer que C y D tienen actividades comunes y yo podría también llevar a cabo un agrupamiento, podría llamarlo el agrupamiento 2. Entonces vamos solamente a manera de ejemplo a crear esos agrupamientos. No son obligatorios, no es obligatorio crear agrupamientos, pero eventualmente en algún momento podríamos llegar a tener algún tipo de necesidad en este sentido. Con lo que hemos creado hasta el momento, pues sería más que suficiente, pero como les digo, si puedo tener actividades comunes y puedo facilitar la generación de actividades para un agrupamiento que me involucre al grupo A y al grupo B, lo puedo hacer. Lo mismo, si puedo generar una actividad para los grupos C y D en algo que se llame agrupamiento 2, pues lo podría hacer. Entonces vamos a ir a la pestaña agrupamientos y vamos a crearlos. Vamos a crear en primer lugar un agrupamiento que podemos llamar agrupamiento 1. Le digo guardar cambios. Ahí está creado. Y repito el procedimiento, crear agrupamiento, y le voy a decir agrupamiento 2. Le digo guardar cambios. Fíjese que por ahora este agrupamiento 1 no tiene ningún grupo asociado, ¿cierto? Recuerde que un agrupamiento es una colección de grupos. Por ahora no tiene ninguno. Lo mismo, el agrupamiento 2 dice que no tiene ningún grupo en este momento. Dijimos que el agrupamiento 1 iba a estar conformado por los grupos A y B y el grupo 2, el agrupamiento 2 por los grupos C y D. Entonces vamos a hacerlo, vamos a agregarle a cada agrupamiento los grupos. ¿Dónde lo hacemos? Lo hacemos en este iconito con las dos siluetas. Para el agrupamiento 1, entonces miremos. Fíjese que a la derecha aparecen los grupos potenciales que puedo agregarle al agrupamiento 1. Yo por ahora solamente voy a escoger el grupo A y el grupo B. Le digo agregar. Entonces fíjese que quedaron ya aquí creados, hacen parte del agrupamiento 1, ¿cierto? Le digo que regreso a agrupamientos. Fíjese que ya en el agrupamiento 1 hacen parte el grupo A y el grupo B. Ahora bien, voy a hacer el mismo ejercicio para el agrupamiento 2. Voy a seleccionar el icono de las siluetas. En la derecha me aparecen los miembros potenciales. Entonces en esta ocasión voy a escoger el grupo C y grupo D. Y les voy a decir, o le voy a decir agregar. De modo que pues yo pueda regresar a agrupamientos y ver allí cómo o quiénes conforman este nuevo agrupamiento. Así aquí parar y le digo regresar a agrupamientos. Muy bien, fíjense que ya para el agrupamiento 2 entonces hacen parte el grupo C y el grupo D. Ahora miremos o exploremos esto que se llama visión general. Simplemente es mirar cómo están más o menos los grupos. Fíjense que solamente he incluido hasta este momento a un estudiante en el grupo A. ¿Sí? Los grupos B, C y D todavía no tienen integrantes, pero fíjense que el grupo A y el grupo B hace parte del agrupamiento 1 y el grupo C y el grupo D hacen parte del agrupamiento 2, ¿cierto? Por fuera del agrupamiento, pues bueno, están sin grupos y sin asignación los profesores. No lo he hecho por conveniencia. Muy bien, puedo venir aquí a grupos, volver y pues vemos las mismas condiciones que habíamos trabajado antes en agrupamientos de igual manera. Así que puedo venir aquí al aula de pruebas en la parte inicial. Muy bien. Ya hemos creado los grupos, ahora vamos a ir a crear una actividad. Vamos a empezar de lo particular y luego vamos a ir a lo general. Vamos a crear una actividad en donde podamos permitirle a los estudiantes la entrega de manera grupal. Entonces para eso recuerden ustedes, voy a activar aquí en la parte superior derecha el menú de acciones. En el menú de acciones la segunda opción es activar edición. Cuando yo le digo activar edición, recuerden ustedes que todos los elementos de mi aula cambian. En la parte izquierda pues aparecen unas flechitas en forma de cruz que me indican que cada elemento en el aula se puede modificar o mover por lo menos de posición. Y en la parte derecha aparece una pestaña, la pestaña de editar, que me da varias opciones o me permite hacer varias acciones. Y también me aparece este botoncito o este enlace más bien que es añadir una actividad o un recurso.
Cuando yo primo añadir una actividad o recurso, entonces, pues Moodle me presenta en este cuadro del mismo nombre, añadir una actividad o un recurso, todo el portafolio de actividades y todo el portafolio de recursos. En este caso, como mi interés es crear una tarea, entonces voy a seleccionarla. Moodle me da algunas indicaciones de lo que es una tarea y le voy a decir agregar. Inmediatamente me lleva a la página de configuración de la tarea. Entonces yo puedo crear una tareita o puedo generar una tarea donde pues básicamente le pueda poner el nombre. En este caso voy a ponerle un nombre cualquiera, voy a ponerle trabajo en grupos. Trabajo en grupos. Le voy a poner esa tarea. Recuerden ustedes que en la parte de descripción pues tenemos que ubicar estos elementos mínimos descriptores de la actividad, muy detalladamente un propósito, todo el proceso metodológico, es decir, la secuencia de pasos que debe desarrollar el estudiante para alcanzar el desarrollo de la tarea, los criterios de evaluación. Sobre esto pues vamos a hablar más adelante, vamos a hacer un video sobre rúbricas en donde mostremos o ejemplifiquemos esta opción que es un poco más óptima, el peso porcentual y el plazo podríamos colocarle aquí a los estudiantes. Podemos agregarle un archivo por acá, ¿cierto? Podemos activar o deshabilitar, más bien habilitar o deshabilitar la fecha desde la cual se permite la entrega a los estudiantes. La fecha máxima de entrega también la puedo habilitar o deshabilitar. La fecha límite, decíamos nosotros en un video anterior, que la fecha límite pues básicamente me impide, si está activa, me impide o le impide a los estudiantes la posibilidad de subir las tareas. Ya no va a estar disponible la tarea para que ellos suban. Y también habilitar o deshabilitar el recordatorio de calificación. Lo puedo hacer acá. ¿Sí? Entonces, por este lado, tengo toda la sección general. Tengo la sección de disponibilidad, ¿cierto? Y también tengo aquí los tipos de entrega, ¿cierto? En los tipos de entrega yo puedo escoger entre texto en línea o archivos enviados. Pues por lo general lo que hacen la mayoría de los usuarios en Moodle como docentes es dejar activo esto de archivos enviados. Si fuera texto en línea, yo podría, por ejemplo, delimitar el límite de palabras, ¿no? ¿Sí? Pero casi nunca se activa, entonces lo podemos dejar ahí. El número máximo de archivos que se suben, el tamaño de cada archivo, yo podría también definir o delimitar ese aspecto. Y también el tipo de archivos. Fíjense que yo podría escoger el tipo de archivos, si solamente quiero archivos de audio o archivos de documento, ¿cierto? O archivos de video. Eso depende de mi necesidad y de lo que yo quiera. La mayoría pues no lo delimita. Muy bien. Vamos a ir a mirar dentro de todas estas opciones una que es muy importante, que es la configuración de entrega por grupo, y otra que es la de ajustes comunes de módulo. Entonces miremos aquí la de configuración de entrega de grupo. Fíjese que frente a la entrega por grupos, por ahora me está diciendo que no, que está deshabilitada, ¿cierto? O sea que si mi interés es efectivamente que haya algún tipo de entrega por grupos, pues yo tendría que cambiar esta opción. Miremos esta ayuda que nos muestra Moodle y mire, me dice que si está habilitado, los estudiantes se dividirán en grupos en función de la configuración por defecto de los grupos o de un agrupamiento personalizado. La entrega del grupo será compartida entre los miembros del grupo y todos los miembros del grupo verán los demás cambios de la entrega. Entonces, como mi interés podría ser efectivamente que haya un trabajo en grupo, pues voy a cambiar la opción. Cuando yo cambio la opción, mire lo que sucede, ¿sí? Cuando yo cambio la opción, entonces aparecen otras alternativas acá. Aquí, por ejemplo, dice que se requiere formar parte que si se requiere formar parte de un grupo para realizar la entrega, ¿sí? Yo creo que esto es conveniente, ¿sí? Que quien vaya a realizar la entrega haga parte de un grupo, sea representativo de un grupo. Entonces, podríamos decirle que sí. Y esta está inactiva, pero me dice que se requiere que todos los miembros del grupo entreguen. Pues digamos que está en no, está por defecto en no, y creo que es lo mejor. La idea es que solamente un integrante entregue, no que todos entreguen, sino que solamente uno entregue, y esto ya se vea reflejado para el trabajo o la entrega del grupo. Y fíjese lo que me está diciendo acá. Me está diciendo que si este trabajo va a estar definido o delimitado para algún agrupamiento. Por ahora me dice que ninguno, ¿sí? Es decir, por ahora me dice que no está, digamos, delimitado para algún agrupamiento. Pero yo podría decírselo, le podría decir, mire, voy a
decidir que esta actividad pues esté principalmente orientada hacia los integrantes del agrupamiento 1, es decir, grupo A y B, o de pronto solamente para los del agrupamiento 2, es decir, los grupos C y D, ¿cierto? Yo podría escogerlo. Muy bien. Por otra parte, puedo venir aquí a la parte de ajustes comunes de módulo, ¿cierto? Y en ajustes comunes de módulo me muestra una opción que se llama modo de grupo y también está por acá la opción de agrupamiento. Fíjese que aquí en modo de grupo, en la ayuda, me muestra varias cosas interesantes. Entonces leamos muy rápidamente. ¿Qué me dice el modo de grupo? Dice, el modo de grupo puede ser de alguno de estos tres niveles. Dice que puede ser sin grupos, como estaba. De hecho, no hay grupos, ¿cierto? Dice que puede ser sin grupos. No hay grupos, todos son parte de una gran comunidad. O sea, todos hacen parte del aula y digamos que todos podrían trabajar individualmente. Puedo escoger esta otra opción que dice grupos separados. Entonces aquí para grupos separados, cada estudiante solo puede ver su propio grupo. Los demás son invisibles. Y me muestra la otra opción, grupos y grupos visibles. Y en este caso, cada estudiante trabaja dentro de su grupo, pero también puede ver a los otros grupos. Entonces depende de la necesidad, yo escojo alguna de estas tres alternativas. Pero fíjese que también me muestra lo que podría llamarse en dos niveles. Dice que el modo grupo puede ser definido en dos niveles. Nivel curso, dice el modo grupal definido a nivel de curso viene por defecto para todas las actividades definidas dentro del curso. Es decir, que yo puedo forzar a que en mi aula todas las actividades que se desarrollen se lleven a cabo en grupo. Pero eso no lo hago acá. Eso lo tengo que hacer en otro lado y ahorita lo vamos a ver. ¿Cierto? O sea, esto es, digamos, forzar a nivel de curso la realización de actividades en grupo. O a nivel de actividad, que es lo que yo estoy haciendo en este momento. Yo solamente lo estoy desarrollando para la actividad presente. Dice que a nivel de actividad, dice acá, toda actividad que soporte grupos puede definir su propio modo de agrupación. Si el curso está configurado como forzar modo de grupo, entonces no se tendrá en cuenta la configuración de cada actividad. Muy bien, esto es si yo llego a forzar desde el aula a nivel global, entonces va a suceder esto último, ¿cierto? No se tendrá en cuenta lo que yo configure aquí particularmente para mi actividad, sino que se tiene en cuenta lo que yo haya definido a nivel global para esta aula. En otras palabras, lo que yo estoy haciendo en este momento es configurando únicamente a nivel de actividad. Voy a modificar esta actividad para que se pueda desarrollar en grupos. Entonces, fíjese que yo puedo decir que quiero grupos separados, ¿cierto? Y adicionalmente puedo definir algún agrupamiento. Puedo decir que, como ya aquí anteriormente dije que iba a delimitar esta actividad para el agrupamiento 2, pues aquí mismo podría hacer lo mismo. Decir, mire, voy a delimitar que esta actividad solamente la vea el agrupamiento 2, es decir, solamente la van a ver los grupos C y D. Y fíjense que aquí también me aparece una opción de añadir restricciones, ¿cierto? Y en añadir restricciones, pues antes que venir aquí, puedo venir a restricciones de acceso. Entonces yo podría generar algún tipo de restricción también si quisiera, ¿cierto? Yo podría, por ejemplo, añadir una restricción por grupo o por agrupamiento, en donde solamente se permita a los estudiantes que pertenezcan a un determinado grupo o a los estudiantes que pertenezcan a un determinado agrupamiento. Entonces yo podría ser bien restrictivo y decir, mire, solamente quiero que aquí aparezcan las personas que pertenezcan al agrupamiento 2, como lo estaba sugiriendo por acá. Solamente la van a poder ver ellos, ¿sí? Entonces puedo ser restrictivo. Entonces, cuando yo escojo el agrupamiento 2, quiere decir que solamente los grupos C y D podrían verla. Pero si no quiero ser tan restrictivo o de pronto puedo hacerlo aún más, podría, digamos, añadir una restricción por grupo. Y entonces en este caso puedo decir que esta actividad que yo estoy creando solamente la pueda ver, por ejemplo, el grupo D. ¿Sí? Solamente el grupo D me interesa. ¿Sí? Ya que aquí pues estaba seleccionando el agrupamiento 2, pues entonces de ese agrupamiento solamente quiero que la vean el grupo D, ¿cierto? Que hace parte efectivamente del agrupamiento 2. Eso básicamente, entonces yo puedo guardar los cambios, regresar al curso y voy a ver la actividad por acá. Mirenla acá, aquí está. Voy a desactivar aquí momentáneamente la edición, le digo desactivar la edición
y mire cómo se ve, ¿cierto? Aparece el trabajo en grupos. Dice que solamente está definida para el agrupamiento 2, pero aún así tenemos la restricción. Dice que no está disponible hasta que se pertenezca al grupo D. O sea, solamente la van a ver los integrantes del grupo D. Muy bien, eso por una parte. Es decir, en este caso, la definición de grupos está únicamente para esta actividad que hemos denominado trabajo en grupos. Pero si yo quiero forzar en mi aula que siempre todas las actividades se tengan que desarrollar en grupos o con los grupos que he creado, entonces, pues yo vengo aquí al bloque de administración y aquí en la opción de editar ajustes, no mentiras, en la opción de administración del curso, es decir, en la primera le digo administración, administración del curso y editar ajustes. Entonces vengo acá a la parte inferior, yo voy a contraer todas las opciones que tengo por acá y vengo a la alternativa de grupos. Entonces, fíjense que en grupos me dice que me parece una ayuda muy similar a la que ya habíamos visto. ¿Sí? Me está dando más o menos la misma explicación. Y me dice que en modo de grupo no hay grupos. Entonces yo aquí puedo decir, mire, ¿cómo quiero trabajar? Pero fíjese que lo que yo modifique acá ya no va a ser únicamente para una sola actividad, sino va a ser para todas las actividades que permitan el trabajo en grupos en el aula. Es decir, casi que estoy forzando al trabajo en grupos. Lo estoy haciendo, digamos, de manera global en mi aula. Entonces yo puedo, si quisiera, seleccionar grupos separados o grupos visibles como prefiera. ¿Sí? Lo que yo escoja acá va a ser la configuración por defecto que van a tener los grupos para cada actividad. Lo mismo dice acá, forzar el modo de grupo. Entonces yo le puedo decir, bueno, sí, si yo escojo sí, de aquí en adelante, yo voy a forzar a que todas las actividades que están creadas o que se creen en mi plataforma, pues obligatoriamente tengan que estar en grupos. Y aquí me dice que si quiero que se trabaje para un agrupamiento por defecto. Entonces que si puede ir para el agrupamiento 1 o el agrupamiento 2 o pues para ninguno. Entonces por ahora digamos que no le asigno un agrupamiento por defecto a los grupos que se vayan a crear. Entonces se lo dejo en ninguno, pero podría seleccionar también si quisiera agrupamiento 1 o 2. Y le digo guardar cambios y mostrar. Eso si quiero que de aquí en adelante todas mis actividades en el aula sean de manera grupal. Como de pronto no es mi interés, de pronto yo solamente quiero hacerlo para determinadas actividades, pues entonces definitivamente pues dejo lo que estaba por defecto, no hay grupos, no forzo el modo grupal y no le asigno ningún agrupamiento por defecto. Así que simplemente digo guardar cambios y mostrar y en general las condiciones del aula siguen siendo las mismas, es decir, para trabajo individual de los estudiantes, salvo esta actividad que había creado de manera preliminar. Bueno, por ahora esto era lo que quería compartirles, comentarles del trabajo en grupo. Espero que podamos tener de pronto otro tipo de entregas o de pronto en alguno de los encuentros sincrónicos podamos revisar esta parte y explicarlo o presentarlo en vivo y en directo. Por lo pronto agradecerles su amable atención, desearles muchos éxitos y nos vemos en la siguiente entrega.